Bueno, nosotras con mis compañeras para explicar el proceso de estudio ideal elegimos la cátedra de Psicología Evolutiva, empezando por el tema de las inteligencias múltiples. Existen 8 tipos de inteligencias que el autor Howard Gardner estableció y que básicamente va a decir que no todos aprendemos de la misma manera. Los 8 tipos de inteligencias van a ser la lógico-matemática, inteligencia espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, cinéstica y lingüística verbal. Nosotras con mis compañeras reparamos en que tenemos un poco más desarrollada la interpersonal, por lo cual vamos a comprender que dentro de la cátedra quizás nos podría ser muy útil hacer un proceso en el cual nosotras comparemos las cosas que vamos aprendiendo, comparemos haciendo cuadros, explicándonos las unas a las otras, para así poder llevar de una manera el aprendizaje de la cátedra más cómodo a nuestro tipo de inteligencia. En lo que respecta a la organización y planificación del estudio, se podría considerar que va a ser muy útil organizar un horario de carácter semanal en la cual podamos establecer un horario de estudio para la cátedra. Si bien el horario que tenemos es de 10 a 12, además también establecer un bloque de estudio en el cual podamos profundizar en los contenidos de la cátedra. Y ahora voy a mostrar un ejemplo de la organización del horario. Bueno, este podría ser un ejemplo del horario semanal de esta semana, en la cual los verdes sería el espacio que le vamos a dedicar al estudio de psicología evolutiva. Los espacios de color naranja son los bloques de estudio de las otras materias y diferenciados con color azul los espacios de ocio que podríamos tener en la semana. Es un recurso muy importante para poder ayudar a organizarnos y además tener en claro bien lo que vamos a hacer a la semana. Justamente en esta no fue una semana muy cargada en cuanto a contenidos, por eso se dedicó más o menos pocos bloques de estudio a lo que sería la cátedra de psicología evolutiva, pero justamente porque no hubo tanta carga de contenidos y ya hubo un previo parcial. También podríamos hablar de escoger un espacio adecuado para el estudio de la materia. Un espacio adecuado puede comprender lo que sea tanto un espacio y un ambiente que sea aireado, que estemos libres de ruidos, tratar de restringir todas las influencias tecnológicas, el uso del celular, de la tecnología, para así poder tener una mejor concentración. También en lo que respecta a la organización y planificación de estudio, podemos decir que incluye el descanso. Si sabemos que tenemos el horario de la cátedra un miércoles a las 10 de la mañana, tratar de dormir las horas necesarias para poder estar más lúcidos y despiertos en cuanto a los contenidos que vamos a ver al otro día en la cátedra. También la alimentación va a ser importante, tanto para el estudio de estas como otras cátedras y rendir los parciales, no someternos antes a dietas estrictas o cambios drásticos en nuestra alimentación que puedan afectar a lo que sería nuestro estudio. Siguiendo con la comprensión de textos, podríamos establecer una técnica de estudio que va a ser muy útil para la comprensión de texto, como es el método Epler. A continuación yo voy a mostrar cómo podrían ser los pasos para hacer este tipo de método en un texto de la cátedra de psicología evolutiva. Bueno, el método Epler van a ser las siglas EPLER. La E va a corresponder a exploración o prelectura, que va a consistir más que nada en fijarnos los subtítulos, los títulos que hay dentro de un texto, los recuadros. Es como tener una vista general de lo que se va a tratar el texto. El uso de cursivas a su vez. Luego la P va a corresponder a preguntas. Lo que podríamos hacer es hacerle preguntas al texto
Por ejemplo, si se trata de la inteligencia sensomotriz, establecer preguntas como pueden ser ¿quién definió la inteligencia sensomotriz? Las fases o subestadios de la inteligencia, ¿qué es justamente la misma? Van a ser todas preguntas que querramos que nos responda el texto, así nos da más claridad. Lo que corresponde a la L va a ser la lectura general del texto para la comprensión, que es lo que generalmente siempre hacemos y no empezamos antes con las anteriores. La E va a corresponder a exposición. Vamos a tratar de hablar y explicar todo lo que respecta a lo que entendimos del texto. Y la R va a ser una revisión general de los contenidos. Sería como una revisión última en la cual vamos a tener más claras las ideas y las que no tenemos en claras quizás profundizarlas a través de internet o buscar más información sobre estas. Respecto a la comprensión de textos, lo que podríamos hacer es tratar de captar y comprender bien las ideas generales de los textos, como en este que mostré recién. Quizá no reparar tanto en las oraciones que no entendemos, sino tratar de integrar las ideas generales para así poder tener una comprensión mucho mejor de lo que son los textos de los que vamos trabajando a lo largo de la cátedra. A su vez también tenemos que jerarquizar las ideas, va a ser un proceso importante el de jerarquizarlas para así poder tener en claro cuáles son las que le tenemos que dar mayor importancia, cuáles menos, etc. Con lo que respecta a la toma de apuntes, dentro de la cátedra nosotros tenemos uso de recursos de videos por parte de las profesoras y de PowerPoint, entonces va a ser importante establecer una toma de apuntes como la que haríamos en una clase normal, tratando de comprender en generalidad lo que dice el profesor. También podría ser una ventaja el tener el video ya para verlo, darle un repaso antes de la clase siguiente, así poder memorizar mejor los contenidos y a su vez de cierta forma darle importancia a las guías de lectura que ellas nos proponen y a las guías de respuestas que son las que nos guiarán para los próximos trabajos prácticos o parciales. Hola, mi nombre es Camila Agüero y yo voy a estar hablando de las diferentes técnicas de estudio que utilizamos en la cátedra de Psicología Evolutiva. Primero, para comenzar, el subrayado. El subrayado, los pasos que tenemos que realizar para subrayar principalmente los textos que nos dan en clase y el libro, es realizar una lectura rápida del texto para ver en lo que nos estamos metiendo antes de empezar a subrayar, ya que así vamos a poder identificar rápidamente las ideas principales. Una vez que dimos una rápida lectura, hacemos una lectura párrafo por párrafo, marcando con el resaltador las palabras que nos resultan importantes. Y podemos utilizar, por ejemplo, para esto un sistema de colores. También es muy útil hacer anotaciones al margen, como estas, para a la hora de leer el texto y hacer el resumen, identificar rápidamente lo que queremos encontrar. O por ejemplo, si tenemos una clase de consulta y queremos consultar sobre un tema específico, ya sabemos cuál es la pregunta que queríamos hacer. Podemos utilizar también signos, flechas o diferentes tipos de ayuda a memoria para a la hora de hacer el resumen. ¿Esto en qué nos beneficia el resumen? El resumen nos hace desarrollar nuestra capacidad de análisis para ver qué es lo importante y qué no es lo importante, ya que vamos a tener textos muy extensos y no vamos a poder excedernos a la hora de estudiarlos. Después nos va a hacer fijar la atención, ya que es un tipo de estudio activo, y al mismo tiempo nos va a facilitar el repaso. Bueno, después podemos, con esta información que tenemos resumida y la información de los apuntes que tomamos en clase, realizar un resumen. Este resumen lo que va a hacer es sintetizar toda esa información utilizando un lenguaje que sea más familiar para nosotros, para que se nos facilite a la hora de estudiar. Hay que mantener la idea principal de los textos, pero utilizando nuestras propias palabras. ¿En qué nos beneficia esto? En que podemos tener una estructura sobre el tema que estamos estudiando y al mismo tiempo acortar las ideas de los textos.
Luego podemos pasar a realizar un mapa conceptual como este, que tenemos que poner primero las ideas principales y luego ir esquematizando a medida que sea de más importante a menos importante. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a la hora de hacer un repaso rápido antes de un examen, para no agobiarnos con toda la información, pero tener una estructura por la cual guiarnos al repasar. Después vamos a pasar a hablar de lo que es la atención y qué favorece la atención a la hora de prepararnos para un examen o para estudiar para estar al día. La atención se favorece al estudiar, por ejemplo, en pequeñas dosis y no estar sentados 5 horas estudiando seguidos, sino estudiar por partes, dividiéndonos y organizándonos por día, ya que si queremos mantener una atención, no podemos pretender que nuestro cerebro quede concentrado haciendo solamente una actividad. Podemos también, para favorecer la atención, ir cambiando de tema o de materia que vamos estudiando. No forzar nuestra mente, es decir, que cuando nos demos cuenta que no estamos prestando atención, dejar de estudiar, tomarnos un descanso y luego retomar. Mantener el interés, por ejemplo, utilizando diferentes tipos de colores, esquemas, para mantener el estudio activo. Y tratar de no desviar nuestros pensamientos o no pensar en las distracciones que tenemos fuera de nuestra área de estudio. Es decir, si tenemos algo pendiente que hacer, realizarlo antes de comenzar a estudiar la materia. Consideramos importante un informe monográfico en el proceso de un estudio ideal, ya que es donde demostramos, argumentamos y revelamos, bajo documentos investigados, la capacidad de poder proponer un tema único y de poder formular hipótesis o supuestos sobre el manejo de dicho tema. Nuestros objetivos son poder demostrar el trabajo en equipo por parte del alumno con la ayuda del profesor para poder formular un informe monográfico y en la estructura del mismo. La postura frente al destinatario a quienes nos vamos a dirigir, el auditorio, en este caso la cátedra de la universidad, los recursos bibliográficos que vamos a utilizar, el respeto a la cita de los autores, el manejo de un tema crítico y científico para poder presentar una monografía objetiva, coherente, organizada y precisa. Aquellos errores que solemos cometer son el escribir de más o de menos, pedirle a otro compañero que haga el trabajo por nosotros o cometer un plagio. Hay que tener en cuenta a la hora de escribir una monografía para poder entregarlo un formato que es la tipografía, alineación, interlineado, la sangría, el uso de las negritas, subrayado y colores. Y la monografía tenemos que saber ya desde antes de poder formularla y buscar un tema el cual vamos a tratar y vamos a desarrollar, que ya tiene una estructura preestablecida, la cual es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Otra técnica que hemos estudiado es el afrontamiento para los exámenes. Esto es el dominio que tenemos sobre lo que hemos estudiado y sobre todo el contenido. Tenemos que estar con un bienestar tanto de la salud física como mental y de adoptar una postura adecuada. Para la hora de rendir es necesario que tengamos todo lo necesario, ya que si hay algo que nos falta va a conducir al fracaso. Es normal que tengamos sentimientos de nervios o ansiedad y si esto es ligero va a ser algo positivo en nuestro esfuerzo. Pero si esto es excesivo y no se canaliza en algo productivo, va a ser perjudicial para nosotros. Para afrontar un examen es necesario que nosotros pongamos nuestro esfuerzo. Para poder comprender lo que estamos estudiando, leerlo, subrayar, preguntar cuando sea necesario y cuando estemos estudiando un tema y vayamos avanzando, poder apoyarnos en los anteriores, ya que algunos van a estar relacionados. Antes de rendir un examen, cuando se genera un miedo en el alumno, lo que se recomienda es que no trate de entender temas o de estudiar antes de poder rendir el examen, que no se charle en los pasillos donde vamos a rendir en el aula y poder dormir lo necesario. Para los exámenes escritos es necesario saber qué vamos a desarrollar, qué se va a decir, por qué se dirá eso, un propósito,
cómo se dirá y a quién, en este caso, un docente. Unos consejos que son para poder rendir exámenes escritos es evitar la falta de ortografía, evitar los párrafos largos o los tachones, poder tener una letra clara y sencilla que sea fácil de poder leer y no escribir de menos, tampoco escribir de más.